bien, entonces dijimos que íbamos a hablar, en especial hoy nos vamos a dedicar a lo que es género. Probablemente ustedes en lengua y literatura, cuando cursaban o comunicación, depende cuando hicieron su escuela secundaria, han trabajado el tema de los géneros en la literatura o han seleccionado películas de acuerdo a los géneros dentro de la cinematografía. Entonces, uno diría una actividad tan básica como la que nosotros tenemos, que nosotros tenemos ciertas operaciones básicas de nuestro pensamiento y una de estas operaciones es clasificar. Nosotros en la vida vivimos y organizamos todos los estímulos que percibimos, que conocemos y vivimos clasificando. Fíjense que probablemente ustedes clasifican alimentos que les gustan y que no les gustan, alimentos dulces y salados, es decir, van armando clases, ¿no? Clasificar implica eso, armar clases, armar como conjuntos. ¿Se acuerdan cuando eran chicos y veían las teorías de los conjuntos, ¿no? Con ese diagrama de Venn. Entonces, nosotros ahora vamos a tratar de leer las imágenes y poder clasificarlas, porque no las podemos estudiar una por una. Entonces, buscamos algún elemento, algún criterio, ¿no?, que va a ser el criterio común a partir del cual las vamos a organizar, a clasificar. Uno de estos criterios que me permiten clasificar las imágenes es el criterio de género. Y para ello me remito a esta imagen, que fue la primera que vimos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del texto de Roland Barthes y analiza en ese texto la publicidad de Panzani? Si yo les dijera, ¿qué tienen en común la imagen de la publicidad de Panzani con este cuadro del pintor italiano Caravaggio, que se llama Cesto de Frutas, uno de los precursores del barroco? Ustedes me podrían decir, y quizás lo que tienen en común es que en uno veo cebollas, ¿cómo es que se dice?, tomates, ¿no? Y en el otro veo manzanas, peras, ¿no? Es decir, veo naturaleza, no veo personas. Bien, vamos a decir que lo que tienen en común es que comparten el mismo género. Es decir, que la publicidad, esta imagen publicitaria que surge muchos años después del cuadro que pinta Caravaggio y de este tan importante periodo dentro de la historia del arte que se le llamó barroco y que marcó justamente como un género independiente la naturaleza muerta, ¿no? Entonces, cuando hacen la publicidad de Panzani, reforzando esta idea de obra de arte, remiten, citan el género de la naturaleza muerta. Ahora vamos a ver a qué me refiero con género. Bien, siguiendo con esta idea de clasificar imágenes, la clasificación de imágenes o la clasificación de textos, para hacerlo más amplio, nosotros nos dedicamos a los géneros, nos vamos a dedicar a los distintos géneros que se desarrollan en las artes visuales. Es decir, que los géneros que hablemos en la pintura se van a volver con las mismas características, los vamos a ver también en el grabado, los vamos a ver en la escultura, los podemos ver en la cerámica, es decir, en las distintas artes visuales. Vamos a ver este modo de organizar las imágenes o estos que veníamos llamando textos, objetos culturales que se emplazan en un soporte material y que van a implicar una recurrencia histórica. ¿Qué quiero decir con esto? Volvemos a la imagen. Esta imagen vamos a ver que comparte, son cuatro imágenes distintas de distintos autores, en donde uno podría decir, ¿qué
¿qué veo? Bueno, en las que están en el margen inferior, rápidamente ustedes se darían cuenta y me dirían, bueno, dentro de este género que surge en el barroco, que se le llamó naturaleza muerta, en donde no va a aparecer ningún personaje, la representación del hombre no aparece, y es quizás ese es un elemento común que van a tener todas estas imágenes, y dentro del cual se fue dividiendo entre aquellas imágenes que se les llamó bodegones, para referirse a objetos y ubicados en el interior, diferenciados de objetos que combinaban objetos de la naturaleza con objetos de la vida cotidiana, pero siempre estoy hablando de objetos, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de que hay una remitencia histórica? O sea, que vuelven a aparecer, ¿no? Los géneros, ¿no? A lo largo de la historia del arte se van a ir repitiendo. Y fíjense en el primer ejemplo que pusimos, una imagen del barroco y una imagen del siglo XX, que en ese caso ¿se acuerdan cuando decía el autor que leíamos, Berger, sobre la publicidad? Que en realidad la publicidad toma de la pintura, bueno, es hija de la pintura, y toma un género. En este caso es una fotografía, y la fotografía también recurre a los géneros de la pintura. Primero estuvo la pintura y después estuvo la fotografía. Bien, volvemos a estas dos imágenes, para no hacerlo tan largo, pero, 4 imágenes, pero lo que podríamos observar que tienen en común es que representan objetos. En una se puede ver una guitarra, una jarra, un vaso, en el caso de la imagen de George Braque, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Jardín, se puede ver una raya, es decir, un pescado, ¿no? Porque ya estaba pescado, también una jarra, un plato, un cuchillo, representaciones de objetos, hasta un gato aparece, ¿no? Pero no aparecen personas, ¿no? ¿Cómo fueron representadas? Es lo que cambia. Las que están en el margen superior responden al cubismo, que es considerada una vanguardia del siglo XX, que incluso a ustedes les va a costar hasta ver la mesa sobre la que se ubica esta conformación, o que se ubica la jarra, o que se ubican las frutas o el cuchillo, y en el margen inferior, más claramente, observan por el uso de la luz, es decir, lo que cambia es cómo se representa, pero en ambos puedo reconocer que pertenecen al mismo género, o sea, la puedo meter en el mismo grupo. Sigo.